Bienvenidos, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cecilia Gómez García, algunos ya me conocen porque suelo coordinar esta mesa de actuación varios años en la UP, en esta circunstancia de manera virtual. Así que bueno, bienvenidos a los expositores y a los participantes. Como les decía, mi nombre es Cecilia Gómez García, soy diseñadora y realizadora de vestuario teatral. Y hoy voy a estar coordinando esta mesa que nos reúne a todos, que es técnicas de actuación para teatro, cine, televisión y narrativas digitales. Bien, agradezco a Universidad de Palermo por volverme a convocar, a los expositores y al público general, y a la moderadora que nos acompaña hoy, que es Ayelen de la Rosa, bien, que nos va a acompañar en las cuestiones técnicas. Les cuento un poco la dinámica, el funcionamiento de la comisión, bien. Los expositores van a tener 7 minutos para comentar sus exposiciones. Pueden compartir pantalla, bien, si comparten pantalla, llegados los 7 minutos, por audio les digo, les queda un tiempo como para ir redondeando las ideas, bien. Y si no, si estamos conversando de esta manera, les escribo por chat, bien, para no interrumpir sus exposiciones. Así que bueno, muy alegre de estar nuevamente aquí, compartiendo experiencias y reflexionando sobre el qué hacer. Así que ya damos inicio y damos paso al primer expositor, bien. Albornoz Sergio con el casting y la actuación frente a cámara. Te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Empiezo a compartir. Bien, ahí se ve, intuyo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, voy a arrancar. En primer lugar, esta ponencia está basada en supuestos adquiridos en nuestras experiencias de trabajo en la Universidad Nacional de las Artes desde el año 2014 y en nuestros diferentes talleres privados en Teatro Quirón, más algunos cursos que hicimos tanto en el interior como en el exterior del país. Dejando eso en claro, avanzo. Antes de adentrarme a lo que se refiere a casting, primero quiero poner en crisis la legitimación que tienen actores y actrices hoy en día cuando a muchos de nuestros estudiantes, por ejemplo, les preguntamos si son actores o actrices, un porcentaje bastante bajo responde con seguridad. Y esto mismo pasa en otros ámbitos cuando estos actores y actrices les preguntan de qué trabajan. Muy pocos responden soy actor, soy actriz. En algún punto nosotros creemos que acá radica un inconveniente, visto que los mismos necesitan de una legitimación, tanto sea de una persona o de una entidad, para considerarse actores o actrices. Y quizás esa legitimación no llegue nunca, o quizás la pongan en un lugar bastante lejano. He aquí, para nosotros, una explicación de por qué tantos pocos actores y actrices acuden a castings o audiciones. En algún punto esperan esa legitimación, y ante la falta de la misma crecen muchas inseguridades con respecto a nuestra profesión, nosotros le llamamos micros no, y a su vez no se dan cuenta de que los castings y las audiciones son entrevistas de trabajo. Y como en toda entrevista de trabajo, hay una posibilidad grande de no quedar. Lo primero que les solemos recomendar es que se sientan actores y actrices y avancen en lo que quieren más allá de lo que les digan. Pero para que cada uno y cada una se perciba actor y actriz es un trabajo grande, pero que comienza, a nuestra manera de ver, con un simple sí soy actor, sí soy actriz. Pero seguramente este es un tema que me gustaría ver en otra ponencia, así que hoy me voy a avanzar en los castings. Como en toda entrevista de trabajo, hay variables que podemos manejar y otras que no. Por ejemplo, las variables que podemos manejar es antes que nada ir a castings. Si un actor o una actriz va a casting solamente una vez por año, lo más probable es que ese actor tramite un montón de situaciones de tensión que le generen nervios y los mismos no puedan ser respirados y jugados a favor a la hora de la audición. Ahora, si ese actor va a casting frecuentemente, baja la vara a la altura de lo real y entiende que hay esta posibilidad de que en los castings no quede, quizás empiece a entender cómo funcionan los castings y empiece a reconocer diferentes productoras castineras y quede en algunas de estas en la base de datos para una futura audición o casting. Y a su vez tiene que entender que un casting, una audición no lo define como actor o actriz. Después, dentro de las variables que estos actores o actrices pueden manejar, están los vestuarios. Si te piden un vestuario como actor,
Lo más importante es que lo lleves o que te acerques lo más posible a lo que te pidan. Otra de esas variables es la puntualidad, la cual es clave, como en cualquier entrevista de trabajo. Que el actor o la actriz tenga en cuenta esto hace que el casting, que en el momento del casting o la audición, la persona, si él suele llegar tarde, la persona que lo contrata puede entender que esto es una actitud recurrente y que esta misma actitud podría repetirse a la hora del casting o la audición una vez que este actor o actriz quede seleccionado. Otra de estas variables es que si para un casting o una audición te dan un texto, lo lleves aprendido. No solamente aprendido, sino te diría súper sabido. Previamente el autor o la actriz tiene que entender autónomamente cuántas veces tiene que leer un texto para olvidárselo y necesitar decirlo en escena. Entonces, podemos entender que ir mucho a castings o audiciones es algo que se entrena, que no existen tips, se entrena. Y como decíamos previamente, también hay variables que no se pueden manejar. Por ejemplo, los castings los toman personas. Y si a esas personas que toman casting no le gusta la cara de un actor o una actriz, o después de tomar casting a 70 personas está súper cansado, es muy probable que ese actor o actriz termine siendo pasado de largo o no le presten atención. A su vez, también existen actores, actrices dentro de esos mismos castings que conocen a alguien, que poseen contactos o son parientes de. Y entonces es muy probable que esos actores sean seleccionados. Y entonces el actor o la actriz que no queda seleccionado no se tiene que sentir frustrado. Solamente tiene que ocuparse de seguir trabajando y creciendo en esta profesión. Algo que es súper importante en los castings y las audiciones es la disponibilidad. Es una de las cosas que más se busca. Es una de las cosas que más se evalúa. Que el actor o la actriz prueben algo. Siempre tienen que probar algo. Y cuando lo prueben algo, lo interesante es que se den cuenta que están probando algo, por ejemplo, a fondo. Que en algún punto la no prueba no es recomendable. Ahora, con respecto a esto, todo actor o actriz que esté disponible, tiene que estar disponible para cualquier indicación que le den en un casting, para poder realizar una retoma sin cortar. Cuando nos referimos a sin cortar, es a la típica pregunta que aparece en el momento que es, ¿cómo me dijiste? Este tipo de repreguntas que suelen suceder en castings o audiciones y también en encuentros con directores suelen ser molestas, pero básicamente son molestas porque cortan el trabajo, funcionan como excusas para cortar el trabajo. Entonces, el actor o la actriz lo que tiene que entrenar es ampliar su disponibilidad, su percepción, su atención plena con respecto al momento en el cual está. A su vez, todo actor o actriz tiene que conocerse lo suficiente también para llegar con el tiempo necesario para estar lo mejor preparado y tranquilo para transitar una situación de casting o audición. En suma, consideramos necesario entender que el casting es una entrevista de trabajo, no es menor. Porque en algún punto, entendiendo que es una entrevista de trabajo como cualquier otro trabajo, la desmitificamos, la bajamos a la altura de lo real y vamos a ir entendiendo que mientras a mayor castings y audiciones vayamos, vamos a ir acumulando mayor experiencia. Y así, estos actores y actrices que antes no podían respirar estos nervios en las situaciones de tensión que se generan en los castings y las audiciones, van a ir pudiendo respirarlos y pudiéndolos poner a favor de estas situaciones. Ya que para nosotros asistir a castings o audiciones es un trabajo en sí mismo y como todo trabajo les tienen que dar tiempo y paciencia. Así que, bueno, eso era un poquito, traté de ser lo más concreto posible. Bárbaro, Sergio. Buenísimo. Justo Bueno, con el tiempo, así que un genio. redondo. Muchísimas gracias. A vos. Bien, seguimos con Cristina Livigni, las técnicas de actuación basadas en la teoría teatral ficcionalista. Cristina, ¿estás por ahí? Te vemos ahora. Está silenciado el micrófono, pero te vemos. Bueno, Ahora sí. yo voy a leer porque si no me paso de los 7 minutos. Bueno, muy buenas tardes a todos y mi agradecimiento como siempre a la Universidad de Palermo por la alegría de seguir siendo parte del conjunto de expositores con quienes anualmente compartimos estos enriquecedores eventos. Como está anunciado, mi trabajo se intitula Las técnicas de actuación basadas en la teoría teatral ficcionalista. Dado el necesario límite de tiempo para exponer, iré directamente a lo más sustancial de los contenidos. Veamos. Primera aseveración.
Las técnicas de actuación ficcionalistas son aptas para ser aplicadas tanto al teatro como al cine y la televisión. Segunda afirmación. Estas técnicas están intrínsecamente conectadas con la teoría teatral del mismo nombre, constituyendo una misma pedagogía teatral. Tercera aserción. En su aspecto teórico, la pedagogía ficcionalista se ocupa principalmente de tomar al arte actoral y su específico lenguaje ficcional como objeto de conocimiento científico. Su propósito es hacer lo más translúcidos posible al intelecto los elementos constituyentes del acontecimiento actoral. Cuarto aspecto. El ficcionalismo propone al campo de la pedagogía teatral el desarrollo de una nomenclatura específica, desarrollada ad hoc, para nombrar y organizar los distintos elementos de orden psicofísicos, reales, imaginarios y simbólicos que intervienen en la ficción actoral. Para la conformación de estas series de elementos codificados, me he visto forzosamente en la necesidad de crear neologismos, tales como actemas, interactemas, psiquemas, configuraciones ficcionales y otros. Como si fuese una lengua, estas unidades permiten en sus múltiples enlaces dar cuenta de distintos tipos de combinaciones, de las más elementales a las más complejas, que en sus variantes crean el texto actoral, es decir, el ejercicio mismo del arte del actor y sus productos, sus ficcionalizaciones. Quinto aspecto, la pedagogía ficcionalista práctica es el centro de esta mesa. En la práctica de la enseñanza, el docente inicia a sus estudiantes pergeñando para ellos ejercitaciones a partir de elementos técnicos dados que tienen la propiedad de estimular la generación de ficciones, aunque quienes se están formando desconocen en absoluto los fundamentos conceptuales que los llevan a ficcionalizar. En la primera etapa metodológica entrenan individualmente, en parejas y en grupos, en un trabajo sumamente guiado por quien ejerce el rol docente. El principio pedagógico didáctico que estimulo aquí es máximo de planificación intelectual para el docente, mínima racionalización para los alumnos, incluyendo las improvisaciones. Solo en una etapa posterior, los actores en formación van poniéndole nombre a eso que estuvieron transitando y por lo tanto se adueñan de los procedimientos y de los objetos de conocimiento que estuvieron experimentando. Las emociones se trabajan tanto desde lo exterior hacia lo interior como desde lo interior a lo externo. No se recurre de ningún modo a la memoria emotiva. El imaginario de los alumnos es trabajado y desarrollado en su potencial dramático teatral con estrategias didácticas específicas. Cuando se trabaja con textos dramáticos dados, ya los alumnos saben cómo investigar en ellos al conocer los elementos de su lenguaje ficcional. Manejan el lenguaje teórico y los diferentes caminos metodológicos o técnicos. O sea, con esto estoy queriendo decir que las técnicas no son una, son varias, son una metodología. Por último, me resulta significativo enunciar que las técnicas ficcionalistas se proponen contribuir, principalmente se proponen, ¿no?, al incremento de la autonomía creadora de los actores en formación al ser conocedores de su lenguaje específico, por la teoría y por la práctica. Gracias. Espero no haberme pasado de los 7 minutos. Estás perfecta, Cristina. De hecho, te queda tiempo si querés comentar algo más. Si no, seguimos adelante. ¿Cuántos minutos me quedan? Te quedan 3 minutos. 3 minutos, bueno. Porque acorté. No, que digamos, yo digo las técnicas ficcionalistas porque, bueno, era el eje de la mesa, ¿no? Lo que más me cuesta hacer entender a la gente que no son mis alumnos, los alumnos no entienden, es un método porque hablo de teoría. Cuesta entender que es una teoría inherente al método, ¿no? Así como la teoría musical, ¿no?, las notas, los compases y demás, son inherentes, están directamente ligados a que alguien pueda tocar un instrumento, no es aparte. No es teoría de la actuación, no es teoría de las estéticas actorales, no estoy desprestigiando esto, ¿no? Estoy queriendo decir que en general la acepción más clara es: si estudio teoría, no es algo distinto de la técnica. Esta es una teoría ignorante, es tan indivisible como el cuerpo y la psique o el alma de una persona. Eso nada más, gracias. Gracias, Cristina. Bien, seguimos adelante con la función vocal en la interpretación. Garófalo Claudio. Ok. Faltaba, había alguien antes mío, ¿no?
que no vino. Sí, pero creo que no está, Ok. no está presente, por eso seguimos. Si se llega a Perfecto. incorporar, pasa al Bien. final. Y una única cosita que quería agregar Sí. para los públicos. Si quieren, si tienen alguna pregunta para los expositores, las pueden dejar en el chat y al final de todas las exposiciones hacemos una ronda de debate y preguntas. Ahora sí. Bien. Bueno, yo soy Claudio Garófalo, soy actor, cantante y docente de ambas artes. En el cruce de estas dos actividades he trabajado en una didáctica que pretende ayudar a observar desde otro lado las dificultades que se presentan con la voz a la hora de salir a escena, tanto en la actuación como en el canto. Por eso mis espacios de formación son teatro y voz. Si bien este trabajo lo vengo desarrollando desde hace muchos años en forma particular, en escuelas de teatro, en instituciones y universidades de Argentina, España y Latinoamérica, hoy el Centro del Desarrollo está ubicado en la Escuela de Interpretación de Jorge Eines en Madrid y desde ahí por streaming en una decena de países. Bueno, muy brevemente trataré de resumir lo que llamo la función vocal en la interpretación y voy a necesitar un poco de agua. Esto, más que un título largo, es una introducción corta. La tentación de usar un título de fantasía tal como la voz no existe, las cuerdas vocales no son tales, del homínido al humano, o el órgano de comunicación siempre me estuvo dando vueltas. Pero estimular tanto la subjetividad en el proceso de tratar de explicar algo tan complejo me parecía contraproducente. Por eso opté por un título menos bonito, pero más claro. Explicar la colaboración entre varios órganos para lograr una función que dé por resultado a la voz requería de palabras más precisas. Este trabajo propone abrir el campo de observación para incluir en la estructura de la voz no solo lo que se escucha de ella, sino además cómo se la fabrica, cómo se percibe a nivel anatómico y todos los demás discursos sobre la voz. La personalidad, la voz propia, la voz del pueblo, la voz que calla, la voz interior y todos los cuerpos y discursos de la voz en una sola estructura. La voz no se ve, pero se oye. No hay que hacer ningún trabajo para escucharla, simplemente se oye bien, se oye mal, se oye, que es como si se viera. No hay que hacer ningún trabajo para ver, con abrir los ojos basta, pero no es lo mismo ver que enterarse de lo que estoy viendo. La vista es tan confiable como engañosa, el oído también. Por eso no observamos a la voz solamente desde cómo se la escucha, sino desde todos los ángulos que podamos. Y ponemos especial atención en cómo se la fabrica. Por eso función, la función vocal en la interpretación, es la primera palabra del enunciado. La voz es producto de un funcionamiento. La voz no es algo natural y preexistente en el cuerpo humano, sino que es producto de un movimiento, de un mecanismo. Los humanos fabricamos la voz. La fabricamos cada vez que abrimos la boca para emitir sonido. El sonido de la voz es producto de una función, de la ejecución de un mecanismo, de un sistema, con una particularidad. No hay un órgano que se encargue de esta función, sino varios órganos que combinan sus funcionamientos para que se produzca el sonido de la voz. Una función no es algo físico como una mano o un corazón. Una mano es una parte del cuerpo que tiene funciones específicas, aunque puede usarse para muchas cosas. Principalmente está para agarrar, pero puede usarse también para hacer música batiendo palmas. Por otro lado, el corazón es un órgano que tiene funciones específicas, pero que no puede ser usado para otras cosas. Es importante para nosotros diferenciar un órgano de una función. Una mano existe aunque no esté en funcionamiento, un corazón también. Mientras uno duerme, el corazón existe y cumple su función. La voz no. Si no está funcionando, no está. Podemos recordar su sonido, pero no está en ningún lado hasta que no vuelva a ejecutarse esa función. Ok, hasta aquí tenemos lo que se quiere expresar con la palabra función. La función vocal. Vocal. La palabra vocal viene de vocal, no de boca. Cuando uno vocaliza, vocaliza con B corta, porque si fuera con B larga estaría bucalizando en todo caso. Entonces la función vocal habla del lugar donde se alojan las vocales. También es la boca, claro. Pero vocal tiene que ver con la acústica, con la posición vocálica, con la colocación, con las sensaciones que necesitamos despertar para trabajar con las vibraciones allí dentro.
con el encuentro de las vibraciones sonoras y el espacio acústico. Entonces, función vocal. Las dos palabras juntas nos dicen un poco a qué se dedica esta función de la que estamos hablando. La función vocal en la interpretación. ¿Por qué en y no para? Porque para presupone una que es algo que se prepara para, algo previo. En cambio, en nos pone en el presente de la acción. La función vocal se practica en la interpretación. Así como el baile se baila bailando, el canto se canta cantando, la función vocal se pone en funcionamiento cuando comienza la acción. Claro que el bailarín o el cantante conocen y entrenan su instrumento para bailar, bailando, y cantar, cantando. Lo mismo con la función vocal, se entrena. Bien, la función vocal se compone en gran parte por funciones involuntarias. Allí entran en juego órganos que no tienen como función principal la emisión de la voz, pero que en una adaptación secundaria y en colaboración con una dinámica general fabrican sonido. Ejemplo, el pulmón no está en el cuerpo para el sonido, sí, está para otra cosa. Tiene una función principal antes de que echar aire para arriba para hacer ruido. El sistema nervioso no diferencia entre la vida en escena y la vida real. Tanto el cantante como el actor hacen un trabajo interpretativo donde son atravesados por infinidad de sensaciones y estados emocionales. Si en un monólogo o en un sueño de pasión, diría Shakespeare, o en una canción un artista se emociona, se tensiona o siente miedo, el sistema nervioso reacciona como si el sujeto, el intérprete, estuviera en peligro y activa los mecanismos de defensa que lo primero que hacen es cerrar la garganta. La garganta se cierra para generar fuerza. Fuerza real, fuerza centrífuga, fuerza de levantar peso. Entonces la voz no pasa, se quiebra, se aprieta. Con este tipo de maniobra no es posible hablar, ni cantar, ni tener una buena performance vocal. Necesitamos una herramienta que durante la interpretación y en pleno sueño de pasión nos permita trabajar función tras función y ensayo tras ensayo con un buen y saludable rendimiento vocal. La función vocal se encuentra en el cuerpo de la voz, activando el tracto vocal y convirtiendo a sensaciones y no en lo que se escucha de la voz. Tal vez la gran dificultad sea quitarle la hegemonía a lo que se escucha y otorgarle categorías a lo funcional y lo anatómico para pensar una estructura de la voz que incluya todas las partes en un esquema tangible. Gracias. Genial, muchísimas gracias. Claudio, me hace repensar el uso de la voz hasta en una situación así, ¿no? Como uno se le quiebra, quizás se le cierra, ¿no? Claro. Bien, bueno, muchísimas gracias. Me alegro, de nada. Seguimos con Yoska Lázaro, el sustento de lo irrepetible, base de la técnica Meissner. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes a todos. Soy Yoska Lázaro, director de la pieza Meissner, tanto en Argentina como en Perú. Soy investigador y desarrollador de la técnica de Sanford Meissner y a su vez también soy el creador y director del único congreso internacional que hay de técnica Meissner y que hemos hecho desde acá, desde Buenos Aires. Bueno, en el sustento de lo irrepetible vamos a partir de la afirmación de que una función no se puede repetir. Nos hicieron creer que se puede ensayar y entonces eso que se ensaya se puede llevar a escena. Me imagino que eso lo que nos brinda, en lugar de un descubrimiento, lo que nos brinda principalmente es una seguridad para el actor. Es curioso porque ahí entonces entramos en conflicto con el principio de Stanislavski del aquí y ahora, porque si nosotros en escena traemos lo que ensayamos, en lugar de un aquí y ahora, estamos haciendo un ayer en el ensayo. Y sobre todo, termina siendo una cosa funcional. Más que funcional, termina siendo efectista. Llevamos a escena lo que vimos que funcionó, que curiosamente no suele funcionar igual que en el ensayo en escena. ¿Por qué no funciona igual en el ensayo que en escena? Porque carece de procedimiento, del proceso que dio resultado a esa acción que pretendemos fijar, como si fijar una acción fuera muchísimo mejor que descubrirla en el aquí y ahora. Por supuesto, yo avalo y apunto y quiero hacer una construcción honesta en el aquí y ahora. Ese es el principio en el que nos basamos con la técnica Meissner. Nosotros ya conocemos qué va a pasar por la palabra. No sabemos cómo va a pasar. Ese cómo es nuestra construcción, es nuestro trabajo. Nosotros somos constructores de cómo. Nosotros vamos a ver distintas versiones de Hamlet para ver cómo lo están haciendo.
nosotros sabemos el texto, pero podemos encontrar la singularidad en los actores cuando se ocupan de construir su propio cómo. ¿Cómo es ese cómo? Bueno, para ese cómo lo primero que necesitamos es el ser humano, es la persona, son sus luces y sus sombras, son sus dudas, son sus certezas, lo que hace que ese individua que está llevando adelante un personaje sea singular. No es singular porque en mi caso yo sea entre español y argentino con un acento raro, o porque yo, por ser yo, ya es suficiente. Si un actor sobreactúa, cualquiera está haciendo exactamente lo mismo, sobreactuar. ¿Qué es sobreactuar? Pasar por sobre lo que está sucediendo. Entonces, en lugar de tomar lo que hay y construir a partir de ahí, se suele ir a ciertas idealidades de lo que debería estar sucediendo, que depende normalmente de lo que ensayamos. Ahí el sujeto desaparece, deja de tener su rol de contar una historia, de ser parte de un cuadro, de ser un color, de ser un instrumento, un personaje que va a contar un relato y que está supeditado para ese relato, cuyo actor debe desaparecer para aparecer ese personaje, y a partir de ahí contar a los que expectan una historia que se supone el personaje desconoce. Por eso insisto, nosotros como actores sabemos qué va a pasar, lo que no sabemos es cómo. Sabemos qué vamos a decir, lo que no sabemos es cómo. Ese cómo deberá, o mejor dicho, lo que voy a decir debe ser la consecuencia de la transición por la situación ficcional que tiene mi personaje, que encuentra como mejor expresión, por lo menos en lo verbal, no significa que en la acción dramática sea idéntica, determinadas palabras que estuvieron prescritas. Encontramos el texto en un principio que nos da la historia, que sabemos lo que va a pasar, y de nuevo como actores nos volvemos a encontrar con ese texto cuando es resultado de situación. Cuando yo planteo que nosotros deberíamos descubrir función tras función, tendríamos que descubrirnos haciendo y tendríamos que descubrir lo que hace el personaje, nos podríamos preguntar todos los presentes si honestamente descubrimos en escena o apelamos a cosas que ya sabemos que van a funcionar. Normalmente todos están de acuerdo en que una función es irrepetible, en que cada función es nueva y singular, pero terminamos haciendo lo que funcionó en la función pasada, porque eso nos da determinada seguridad como actores. Yo creo y me encuentro mucho más recursos por parte del actor que descubrimiento en escena. Y luego es curioso porque entramos en las categorías de artista, como si artista fuera decir lo que dice un texto y hacer lo que dice un director. Por supuesto que también una directora, por supuesto que también. Pero ¿dónde está el lugar del intérprete, del actor, si no es en ese cómo? Y sobre todo que en esa construcción, a partir de la percepción que estoy teniendo, y ahora les voy a decir la construcción a partir de un otro, de un entorno y de mi impulsividad, que en la lectura del diálogo emocional para con el otro, de lo que el otro me dice, mejor dicho, de lo que el otro expresa en su lenguaje no verbal, ese pinch and ouch que habla Sanford Meisner, me permite descubrir un vínculo en el que se va a soportar nuestro diálogo emocional, donde va a estar soportado nuestros textos prescritos que van a encontrar su forma a partir de esa interacción entre dos actores, entre el actor y el espectador, o en un monólogo uno descubriéndose a sí mismo avanzando. Es que me anoté para no pasarme. Bien, tenemos claro que es mucho más fácil hacer algo grande que dudar. Tenemos claro que si bien el hacer es de seres humanos, escriben la historia seres humanos para seres humanos que actúan y para seres humanos que expectan, en muchas ocasiones nos encontramos actuaciones que ya saben lo que le va a suceder, ya saben lo que van a decir y saben dónde tienen que llorar, debajo de qué luz, y ahí se genera un desfasaje con el espectador que desconoce lo que va a pasar cuando termine la función. Es más, desconoce lo que va a pasar en la propia función. Cuando nosotros conseguimos descubrir, accionar, construir momento a momento en escena, y el actor y el personaje descubren, se genera una analogía con el espectador que también descubre. Esa intensidad de fenómeno es lo que hace al espectador
que le fascine lo que está viendo o lo que está haciendo. ¿Estoy bien de tiempo? ¿O me estoy pegando en el palo, no? Está justito. Ok, simplemente, y con esto termino, tenemos que imprimir en nuestro cuerpo la situación dramática ficcional, yendo adelante como seres humanos que hacen lo que pueden y que tratan de solucionar su conflicto. Y acá simplemente termino con esto. Sanford Meisner tiene su principio de actuación vivir realmente bajo circunstancias imaginarias. Nuestro trabajo de investigación y de desarrollo nos llevó a la conclusión de que no nos podemos quedar con ese principio de vivir realmente, porque los actores tienen una idea de lo que hacen, pero pedagógicamente no es funcional. Es muchísimo más funcional el principio de actuación de reaccionar, lo que supone que el actor primero tiene que estar atento, tiene que percibir la situación, reaccionar, y no realmente como puedo. Reaccionar como puedo a las circunstancias imaginarias. Le saca la tensión al actor de tener que hacer lo esperado, porque lo verdadero, verdaderamente, no deja de ser una convención en la cual yo tendría que accionar como la gente espera que yo esté haciendo. Sin más, y me quedé bastante corto, feliz de estar acá, muchísimas gracias a todos, y simplemente esto, un concepto muy interesante de Sanford Meisner, fact polite. Cuando nosotros dejamos de lado la educación social, nos descubrimos en escena y somos nuestros primeros espectadores. Muchas gracias. Gracias, Joska, muchas gracias. Bueno, seguimos con la observación como herramienta para crear. Tomás Castiglione. Acá estamos. Por ahí. Buenas. ¿Se escucha bien? Perdón, ¿eh? Se escucha y se ve perfecto, así que ya te dejo la palabra. Perfecto, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Tomás Castiglione. Tengo 20 años, soy estudiante de la licenciatura en actuación en la Universidad Nacional de las Artes. Y hoy me gustaría hablar de la observación como herramienta para crear, que es un tema que a mí desde bastante chico que me llama mucho la atención y me genera mucha curiosidad. Antes de comenzar, quería aclarar que si bien la observación como herramienta se puede utilizar en cualquier momento, en cualquier etapa de la creación de un personaje, esto es opinión personal, para mí se puede utilizar y puede ser mucho más beneficioso en los momentos de dificultad, en esos momentos donde sentimos que el personaje no está saliendo, cuando creemos que hay alguna característica puntual que nos está costando justificar actoralmente. Bueno, en esos momentos de estrés, de oscuridad, siento que la observación puede llegar a ser una herramienta, un rayo de luz para poder encontrar un camino, que después puede ser el camino indicado o no, no importa, por lo menos nos ayuda a salir de esa oscuridad que a veces nos llena de dudas y de preguntas y no nos permite avanzar. Bueno, nosotros como actores tenemos, para mí, el gran privilegio de tener nuestro material de trabajo, por así decirlo, en el mundo como lo conocemos, la vida, la gran vidriera que es la vida, y en todo lo que podemos ver en nuestra vida cotidiana, como es... Se me cayó el auricular, perdón. Como es la gente, las situaciones, los conflictos, los matices, los detalles, las acciones, todo lo que podemos encontrar en la vida nos sirve y no nos es ajeno como actores. Además, la observación nos puede servir como disparador de ideas, como una herramienta que nos sirve para potenciar la imaginación. Pero, y esto es, me gustaría detenerme en esto, el hecho de observar porque sí, simplemente sentarse y observar la vida porque sí, creo que no tiene ningún sentido, y explico por qué. Porque yo siento que el hecho de simplemente observar algo, copiarlo, y después interpretar un personaje y hacer eso que observamos porque sí, porque simplemente lo vimos y nos pareció curioso, no sirve, no tiene una profundidad que es importante. Ahora, si uno realmente observa algo en profundidad, utilizando nuestros sentidos, utilizando la imaginación, las herramientas que tenemos como actores, digo, si uno puede hacer una observación en profundidad y además eso reflexiona en eso que uno observa, hace conclusiones, se hace preguntas, por ejemplo, ¿por qué está haciendo eso? ¿Para qué? ¿Qué lo lleva a hacer esto? Que no hace falta que sean
respuestas correctas, digo, no vas a preguntarle a esa persona por qué está haciendo eso no importa. Lo que sí importa es esas preguntas, esas conclusiones, todo eso que observamos y lo que recolectamos para así tomarlo y apropiárselo al personaje, ¿no? Ya decía, y esto estaba en la sinopsis que escribí, Claude Monet decía que esa fuerza de observación y reflexión que uno encuentra un camino. Esta frase la leí hace bastante y la tengo muy presente todo el tiempo, por eso la quería compartir. Y un segundo. Bueno, yo creo que había una compañera que había hablado de esto, que a mí me interesan mucho las actuaciones que van, digamos, de adentro para afuera, pero sí es verdad que muchas veces, y vuelvo a esto, en los momentos de dificultad, donde sentimos que hay algo que no sale, creo que esto de observar y apropiarnos de una característica puntual, física, corporal, también nos puede servir para salir de esa oscuridad, de ese lío que nos generamos a veces. Y esta característica física nos puede servir incluso para el mundo interno del personaje. Ya decía uno de mis actores favoritos, Laurence Olivier, que él entiende el personaje una vez que sabe cómo camina ese personaje. Claramente yo entiendo que Laurence Olivier, con lo gran actor que era, no solamente se fijaba en la manera de caminar del personaje, haría un trabajo mucho más en profundidad, pero como frase me parece como muy interesante. Y después, me parece que la observación como herramienta, reitero, es muy interesante, es muy útil, pero viene acompañada de otras cosas, no es ajena, no está aislada de todo las otras herramientas que tiene un actor. Para mí, la observación se potencia mucho más cuando viene acompañada de la formación, de la experiencia y mucho más importante, la curiosidad. Y por eso yo destaco mucho a la gente que lee, que ve cosas, teatro, cine, que es curiosa. Yo creo que la curiosidad es uno de las más importantes y más beneficiosas herramientas que puede tener un actor, ¿no? Creo que es una virtud que si uno lo tiene, lo acompaña toda la vida, y cuando no lo tiene está en un lío, creo. Si uno no es curioso, pero no solo los actores, si uno no es curioso está en un lío. Y no sé cómo estoy de tiempo, creo que me falta, pero simplemente para cerrar. Sí, te falta, pero si quieres ir cerrando. Tengo una frase de una médica británica nacida en Italia llamada Florence Nightingale, perdón si no lo pronuncié bien, que dice, y me parece que para cerrar es una buena reflexión y una buena conclusión, y es que dice: la observación indica cómo está el paciente, la reflexión indica qué hay que hacer, la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo, y la formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y qué observar, cómo pensar y qué pensar. Bueno, muchas gracias, y aprovecho ahora que sé que me da el tiempo, para agradecerle a la UP y al Congreso por permitirme hacer esta exposición. Gracias. Muchísimas gracias, Tomás. Bien, seguimos adelante con Guillermo López de Bloch, formación actoral en la metodología de Raúl Serrano. ¿Estás por ahí, Guillermo? Estoy acá. Bueno, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, mi nombre es Guillermo López de Boc. No te preocupes que siempre me dicen Bloch, Boc, entre otros derivados. Me dedico a la dirección teatral y a la docencia de la formación de actores y de actrices. Ya hace un tiempo largo. Hace un tiempo que me dediqué a especializarme en lo que es la metodología desarrollada por el maestro Raúl Serrano, con quien yo me formé y trabajé muchos años al lado de él, con el cual hoy por hoy tengo un vínculo muy estrecho y cercano. Sigo profundizando sobre esta línea de trabajo, ya que tengo la convicción que es una herramienta sólida y concreta para el actor y para la actriz, para tener una base, para estar vivos y orgánicos en el escenario. Bueno, voy a contar un poco, voy a comenzar a exponer. A ver, lo primero que quiero dejar en claro es que la metodología de Raúl Serrano, hace mucho tiempo, ya hace un par de años largos, que ya no se dedica a trabajar sobre lo que era el método de las acciones físicas. Hace un tiempo largo que eso evolucionó, Raúl hizo una evolución sobre su propia metodología, que
que ahí es la parte más contemporánea en la cual yo hoy por hoy me desarrollo. Ya no estaba el método de las acciones, las largas acciones, la lista de acciones para lograr esa tan bendita organicidad y vivencia escénica, ¿no? Entonces, aparecieron nuevos conceptos en la parte más contemporánea, voy a enunciar algunos, como por ejemplo el sujeto escindido, el preconflicto, la represión como forma de acción, ¿sí? Estos son los nuevos conceptos que ya los voy a desarrollar. Y también quiero aclarar que el preconflicto, este término, es lo que quizás de lo más importante de la nueva etapa de Serrano, porque es la que sirve como llave para lograr esa tan bendita organicidad en escena, esa actuación viva y orgánica, ¿no? El preconflicto es como la llave, el motor. A ver, la técnica es una técnica práctica, ¿sí? Concreta, específica, en donde por lo general creemos que es posible asimilarla de una manera práctica. Teórica, por supuesto, porque hay que entender los conceptos, pero sobre todo creemos que el cuerpo, el instrumento del actor y de la actriz es más sabio, entonces los va a comprender más rápidamente que la cabeza, ¿sí? Es de ambas partes, por supuesto, pero creemos y le damos mucha importancia al cuerpo, ¿sí? Al cuerpo, al uso del cuerpo, para poder descubrir la organicidad esta que tanto buscamos. Para esto voy a intentar hacer un invento, me voy a tomar unos minutitos para dar un ejemplo práctico a través de esta virtualidad. Es una adaptación a la virtualidad, vamos a ver si puede fallar como dice Tuzam. Le voy a pedir lo único a quien esté administrando el grupo, que esté atento a mi pedido, porque en un momentito voy a nombrar a 5 o 3 personas, a las cuales les voy a pedir que por unos minutitos me habiliten la cámara, ¿sí? Es un pequeño ejercicio en donde voy a nombrar a 5 personas, o a 3, y les voy a pedir a todos los integrantes, los participantes, que por las dudas, como no saben a quién voy a nombrar, que tengan en su cabeza, en su mente, la estrofa de una canción, la que quieran, la estrofa de una canción, porque yo ahora voy a nombrar a alguno de los participantes que están acá, quizás puede ser alguno de los compañeros que están acá exponiendo también, así que por lo general a veces está bueno tener la cámara, porque yo puedo interactuar también con la cámara, porque yo ahora estoy interactuando solamente con los compañeros que tienen la cámara prendida, como con Matías, con Yoska, Eliana, pero también acá al lado tengo lista de personas como ser que podría nombrar a Victoria, a Matías, acá están, bueno, estos son los expositores, podría ser José Hamilton, Josefina de la Cara, Lucila Pérez, bueno, ahora espero que me voy a anotar un par de nombres para ver a quiénes nombro. Los administradores, ahora voy a nombrar y simplemente va a ser prender la cámara, ¿sí? Y ahora yo les voy a decir qué van a hacer con esa canción. Entiendo que ya todos eligieron esa canción. Bien, déjenme ver. Estoy anotando los nombres para decirlo bien. Bien, dicho esto, ahora lo que voy a hacer es darles un premio, que significa que no voy a nombrar a nadie, no va a haber que poner la cámara, no va a haber que hacer nada de eso. Era simplemente una excusa para poner un ejemplo práctico de lo que significa interactuar, vincularnos, lo que significa modificar a la otra persona y no necesariamente con una acción física. La acción física no solamente modifica empujando, yo puedo modificar a cada uno de ustedes como lo hice ahora. Yo estoy seguro que ustedes, metiditos ahí, de hecho ahora veo las caras de solamente mis compañeros expositores, que algo les pasó. Es imposible, mayor o menor medida, algo les sucedió, yo los modifiqué. ¿Por qué? Porque yo les di un estímulo externo desde acá, que es como la vida, y eso como consecuencia nos genera un sentimiento, algo, ¿sí? En el teatro, en la actuación, esta es la gran diferencia entre la vida y entre la ficción. Que en la ficción esos estímulos no son reales. Esos estímulos son imaginarios. Entonces nosotros, como actores y como actrices, tenemos que aprender a responder a esos estímulos como si lo fueran, ¿sí? Entonces, una cosita, volviendo un poco a lo que es la técnica. La técnica, la metodología, se basa en 5 elementos que son los de la estructura dramática con la cual vamos a trabajar. Que son el conflicto, la acción, el entorno, el sujeto y el texto. Fíjense cómo la acción, pero no comprendida como la acción que significa
un mero movimiento, ¿sí? Yo me estoy moviendo y es un mero movimiento. Para que sea acción, necesita ser modificadora de la conducta. Yo necesito modificar a la otra persona, la conducta de la otra persona, como lo hice yo en el ejercicio. Sin la necesidad de tocarlos. Es más, a través de una cámara. Y logré modificarlos. Estuve ejerciendo acción sobre ustedes. Y esto es lo que tenemos que generar en el escenario. Cuando estamos investigando una escena, cuando estamos construyendo un personaje que no sabemos cómo es de antemano. La línea metodológica propone construir un personaje en función de lo que se desprende del texto, quizás, para simplemente tomar cuáles son las circunstancias de ese personaje, de esa escena, y después entrar a investigar y a descubrir el personaje con el cuerpo, con una estructura de juego. De esa manera vamos a ir descubriendo al personaje. Porque si nosotros entramos al primer ensayo sabiendo cómo es el personaje, porque hicimos un gran análisis de cómo es, cómo siente, cómo camina ese personaje, cuando entro a escena, me pierdo toda posibilidad de construir aquí y ahora en función del vínculo y de la relación que yo genere con mi partener, con el entorno, con los conflictos. Y las cosas que van a surgir en ese aquí y ahora van a ser muy pertinentes a ese personaje y van a ser mucho más frescas y particulares y singulares que si yo me las imagino. La conducta que generamos sale como respuesta del cuerpo. El cuerpo es el instrumento fundamental que tenemos, es nuestro instrumento. Y el cuerpo es mucho más sabio que la cabeza. Por eso digo que esta técnica es una técnica donde proponemos, en la metodología donde proponemos, estimulamos el cuerpo. Darle libertad a ese cuerpo que por años fue reprimido, fue censurado por la educación, por la cultura, y lo que proponemos es recuperar la libertad lúdica de cuando éramos niños, que no había tantos prejuicios. Disculpame, Guillermo, si querés ir redondeando, perfecto, ya estamos. Perdón, con el juego. Entonces, esta técnica lo que les ofrece, lo que nos da son las herramientas para lograr responder orgánicamente, orgánica y físicamente a estos estímulos que no son reales, son las convenciones que propone el teatro. Y de esta manera, ser orgánicos y vivos en el espacio escénico. Gracias. Bárbaro, muchísimas gracias, Guillermo. Efectivo, yo creo que, no sé, al resto, a mí mínimamente como coordinadora me puso en otro plano. Bien. Bueno, seguimos con Tisoko Matías Sebastián. Lo voy a pronunciar mal, seguramente. El título de la ponencia, Qigong, una técnica milenaria para estar presente. Hola, saludos a todos. No, está bien. Qigong, también muy conocido como Qigong, es una técnica, como dice el título, milenaria, en la que yo estoy iniciándome, investigando, porque en realidad no se termina nunca de, un poco parecido a lo que es la actuación, terminas de aprender. Y no me presenté, soy Matías Tisoko, desde el año 2009, trabajo mucho, trabajando como actor, como periodista también, soy periodista, y estoy dando talleres de creación de personaje infantil, donde más experiencia tengo. Y la llegada que tuve al Qigong fue primero y principal por una cuestión de salud, que es una disciplina que se utiliza, que se la hace con continuidad, con fines terapéuticos, además de físicos, para mejorar la salud. Pero, sin querer, como me acerqué mediante la salud, y como soy actor inquieto y curioso, empecé a vincularlo con mi actividad actoral, y me di cuenta que entre todas las técnicas que fui corriendo en este camino, que inclusive está la técnica Meissner con Yoska, bueno, con Guillermo también la parte de Raúl Serrano, la escuela también, y me gusta mucho trabajar con el aquí y ahora. Me parece que, a pesar de que también hice la memoria emotiva, porque, insisto, soy curioso, en el aquí y ahora encontré la forma de poder trabajar mejor como actor y de prepararme, y mediante el Qigong en particular, me di cuenta que en situaciones, y tomando un poco lo que comentaba el
el compañero al principio de la charla, de los castings, rodajes y situaciones de estrés en las que estamos todo el tiempo metidos los actores, una breve rutina de Qigong nos ayuda a centrarnos, a estar presentes, a estar concentrados. Imagínense, bueno, no sé si las personas que están viendo han tenido la posibilidad de estar en algún rodaje, en algún set. Hay muchísimos estímulos que nos sacan de lo que fuimos a hacer, que es la tarea actoral, y mediante el Qigong, en mi caso, me di cuenta que puedo concentrarme y estar atento a lo que pasa. Es muy simple, no hace falta tener una rutina súper compleja, no se imaginen a un chino haciendo cosas increíbles, no, es simplemente llevar, y esto es lo más básico, la respiración, lo bajo del abdomen, ampliar la panza, llevar el aire verdaderamente a los pulmones, respirar como respirábamos cuando éramos bebitos, que los bebés respiran así. Después, a medida que vamos creciendo, esa respiración se va deformando. Y ahí ya mismo empezamos a centrarnos. Si nuestra atención va a la respiración, estamos enfocados en eso, no en el texto que viene, en el personaje, en las cosas que vamos a hacer, porque eso ya está. Se supone que si llegaste ahí, ya está. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es concentrarnos. Y eso no significa achancharnos ni quedarnos en un estado de relax total. No, al contrario, es relajar el cuerpo para estar listo. De ahí puede salir una gran potencia o puede salir una gran concentración si tenemos la cámara que nos está enfocando y necesitamos mostrar las emociones ahí. Todo este trabajo que tiene, algunos dicen 5.000 años, otros 2.000 años, es muy actual, cada vez se está usando más por una cuestión de estrés actual que tenemos en la sociedad, y me parece que es lo que yo estoy investigando, que se puede utilizar en distintos métodos de actuación, no importa cuál es el que utilicemos o los que utilicemos los actores, y sirve mucho para estar en la previa, sobre todo, pero también durante y en momentos de estrés. A mí me ayuda mucho y me parece que está bueno darnos la oportunidad de experimentarlo. Y yo de a poco lo voy probando, inclusive con mis alumnitas de 9, 10 años, en juegos, le hago hacer movimientos sin que ellas se den cuenta que es Qigong, obviamente es un juego, y terminan haciéndolo y ya lo van incorporando, porque de chicos es más fácil que el grande, que por ahí tiene que analizarlo o entender por qué lo va a hacer. Así que bueno, invito a todos los que lo quieran probar, y por supuesto en mis talleres también lo voy incorporando, aparte del trabajo actoral. Es una mezcla y es una experimentación pura, no es que hay un método cerrado con respecto a esto. Además yo soy un estudiante de esta disciplina y de la actuación. No sé cuánto tiempo me queda. Venís bien, te quedan 2. Si querés agregar algo más. Bueno, algo básico, digamos, de esta disciplina es que concentra 3 cosas: movimiento, respiración y concentración. O sea, es como, por decirlo, que está tan de moda ahora el mindfulness o la atención plena, seguramente escucharon hablar de eso. Bueno, es una meditación en movimiento, porque por más imperceptible que sea o estática que parezca nuestra posición, está la posición del abrazo del árbol, por ejemplo, que tiene muchísima energía que se acumula ahí. Yo estoy totalmente concentrado y estoy siempre en movimiento, parece que no me muevo, pero siempre estoy moviéndome, entonces es una meditación en movimiento. Estoy verdaderamente los pensamientos, como nos pasa cuando actuamos, vienen todo el tiempo y tenemos que dejarlos ir y demás. Esto nos ayuda a concentrarnos en lo que está pasando, en el aquí y ahora. Así que es muy interesante y además nos va a ayudar mucho para la parte de la salud, y trabajado con continuidad y con disciplina del tiempo, retrasa el envejecimiento, previene enfermedades y un montón de beneficios más, pero que bueno, por ahí no tienen tanto que ver con la actuación en sí. Eso sería todo. Gracias. Bárbaro, Matías. Muchas gracias. Invito a los expositores también que quieran a dejar en el chat si quieren sus contactos, sus redes, sus mails, así quedan todos contactados. Si alguno del público quiere ponerse en contacto con ustedes, también está esa posibilidad. Bien, y seguimos adelante con Energía y Ritual, Bioenergética para Actuantes, por Alejandra Escalada. Hola, buenas tardes a todos. Buenas Voy tardes. a compartirles pantalla. Dale. Un momento.
Ahí está. ¿Lo pueden ver todos y todas? Todavía, ahí sí, ahora sí. Bueno, perfecto. Bueno, me presento, yo soy Alejandra Escalada, soy actriz, soy docente y coordinadora de ejercicios bioenergéticos. Formo parte de la compañía La Zancada Teatro, donde nos dedicamos a hacer espectáculos, tenemos una revista de teatro y también damos clases de actuación. Nos desarrollamos en las distintas áreas. Y lo que les vengo a contar hoy es un poco el seminario que coordino yo, que surge del entrecruzamiento de la antropología teatral y de la bioenergética, que es una disciplina desarrollada por Alexander Lowen. Y bueno, y comenzamos con la siguiente frase que les quiero mostrar. A ver, ¿lo pueden ver? Sí, está la primera placa, todavía creo que no pasó a la siguiente. A ver. Ahí está, ¿no? Ahora sí. Perfecto. Bueno, el trabajo del actuante es movilizar, despertar y poner la energía a disposición de la escena. En el entrenamiento actoral, los ejercicios físicos son siempre ejercicios espirituales. Destilan patrones internos de energía que pueden aplicarse a la manera de concebir y componer una acción dramática, de hablar en público, de escribir. Y yo con esto interpreto que las acciones físicas tienen una continuidad en las acciones internas, que dan a la experimentación de la canalización de la energía interna. ¿Y por qué digo esto? Porque no somos máquinas los actores y las actrices. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en un grupo de personas que realiza algún movimiento y no a todas les va a salir lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos distintas calidades energéticas. Somos individuos súper distintos. Y entonces es esto lo que yo creo que el actor-actriz tiene que descubrir, tiene que conocer para poder movilizar y despertar esta energía y ponerla a disposición de la escena. Seguimos. Aquí lo invisible, la energía que atraviesa la coraza de la técnica y la anima desde el interior, corre el riesgo de domesticarse según los modelos dominantes de los comportamientos escénicos y de la actuación. ¿Qué sucede? Muchas veces está la tendencia de automatizar la unión del gesto con el ritmo de la respiración. Entonces, se corre el riesgo de cristalizar el trabajo que está haciendo el actor-actriz, ya sea una partitura de acciones físicas, de movimientos. Y entonces nos encontramos en una dicotomía. ¿Por qué? Porque por un lado sí queremos seleccionar y queremos cristalizar ciertas construcciones para nuestra investigación como actor y actriz o para nuestro espectáculo, pero por otro lado también queremos salvaguardar esa potencia energética que digo que es individual y que nos caracteriza a cada uno. Entonces, acá Julia Barley habla de energía como presencia escénica. ¿Pero qué es la energía en el actor? Podemos tomar distintas definiciones, pero la que elijo yo es la de la energía como capacidad de trabajo, la acción, el actuar, el estar presente y haciendo, ¿sí? Esta energía puede conllevar una tarea externa o interna. Si es externa es porque estoy realizando alguna destreza física o algún deporte. Si es interna, tiene que ver con las inhibiciones, con los bloqueos, con la disminución de los movimientos y de la expresión. Y entonces acá entra en juego la bioenergética. Que la bioenergética lo que hace es tomar estos conceptos y dice que se traducen en tensiones musculares, ¿sí? Que a lo largo de nuestra vida se van acumulando en nuestro cuerpo y generando corazas. Eso va a generar nuestra personalidad. A lo largo de nuestra vida, por distintas situaciones y experiencias, estas tensiones musculares son bloqueos energéticos que justamente no dejan que haya un libre movimiento, una libre
expresión en nuestro quehacer, que es tan importante. Por eso, la bioenergética busca mediante ejercicios corporales descubrir estos centros energéticos, desbloquear estas tensiones musculares, ampliar la expresividad, conectar el cuerpo, la mente y la energía, y ahí pueden ver una imagen que saqué del libro de Lowen, de uno de los ejercicios de enraizamiento, que tiene que ver con la toma de energía de la tierra, ¿sí? En donde se busca la circulación de la misma con una carga y descarga. Bien, seguimos. Entonces, los objetivos de la bioenergética son potenciar la presencia del actor, buscar un balance energético entre cuerpo y mente, ampliar la disponibilidad energética, y bueno, y trabaja con el cuerpo, la respiración, el movimiento y la expresión. Muy importante la respiración por una cuestión de que nosotros inhalamos el oxígeno y el oxígeno es el nutriente principal para nuestra respiración celular, que es la fuente energética de nuestro cuerpo justamente. O sea que esto tiene una base bien biológica. Les dejo esta frase que dice: los pies son el centro de la expresividad y comunican sus reacciones al resto del cuerpo, que es de Grotowski, que tiene mucho que ver con lo que se sostiene en la bioenergética sobre el enraizamiento. Y por último, a ver si pasa, ahí está. Los quiero invitar, en este fin de semana vamos a estar dando unas clases gratis si quieren profundizar sobre bioenergética u otros cursos. La Zancada Teatro lo organizamos, así que bueno, eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Te pido si podés Sí. dejar de compartir. Muchísimas gracias. Bien, bueno, seguimos con la última, si no se ha sumado ninguno de los compañeros que faltaba hasta el momento. Migliarini y Eliana, con el método de Lee Strasberg y la virtualidad. Bueno, aquí estoy. Bueno, hola a todos. Bueno, mi nombre es Eliana Migliarini, soy actriz, soy también bailarina, profesora de danzas y coreógrafa, y por otro lado, profesora de actuación y directora de teatro y coach actoral. Yo trabajo básicamente y específicamente el método creado por Lee Strasberg, y soy una investigadora ferviente del método, y con el mayor de los respetos que le puedo llegar a tener a Lee Strasberg, sigo investigando y sigo creando sistemas de ejercicios debido a la particularidad que voy encontrando en los actores cuando los coacheo, cuando los dirijo, encontrando la practicidad y la solución a los problemas que pueden llegar a tener. A los problemas o a los no problemas, ¿sí? Bien, bueno, lo que quiero hablar es el tema del método y justamente de Lee Strasberg y la virtualidad. El método creado por Lee Strasberg, por un lado, establece un sistema de ejercicios que tienen como nombre y apellido, y tienen como, ¿por qué nombre y apellido? Porque son prácticos. Fueron desarrollados debido justamente a esto que iba encontrando la problemática que tenía el actor, o aquello que Stanislavski había como planteado, de decir, bueno, se empieza a crear la realidad y la verdad en el teatro. Entonces él fue un gran estudioso de eso y empezó a crear este sistema llamado el método, después donde, bueno, se empezaron justamente a desprender muchísimos de los nombres que hoy por hoy conocemos. Bueno, este sistema para la actuación es específico y especial para todas las áreas, ya sea televisión, cine, teatro, publicidad. Y hoy por hoy me tomo el atrevimiento de decir, por el mundo en que estamos viviendo, justamente lo que estamos viviendo por lo virtual, ¿sí? Por el Zoom específicamente, que tanto el año pasado nos ha llevado a este nuevo ámbito. Bien, la actuación, por un lado, como definición, así que sería como, bueno,
es la disciplina universal de crear vidas, ¿sí? De crear realidades, de brindar identificación para el público. El actor, ¿sí? El que justamente se ocupa de crear estas realidades, yo lo llamo siempre como el acróbata de las emociones. Es como una frase que le puse al actor, es el acróbata de las emociones para mí, es el acróbata de las emociones, no solamente de las emociones, sino de las energías, de la fisicalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace justamente el método es desarrollar el instrumento del actor en sus tres áreas: físico, mental y emocional, y en donde yo me meto también en lo espiritual, ¿sí? Porque creo que un personaje tiene, también está bueno trabajar toda la parte como espiritual, ¿sí? Del personaje. Bueno, este método logra hacer que el actor y que el instrumento del actor sea único, ¿sí? en el desempeño de cualquier área y género. No importa el género, no importa el área, y no importa si es actor o si no es actor. Como bien dicen en Estados Unidos y en Inglaterra también se dice mucho, ok, si ese director quiere, o si ese productor quiere que una modelo está en la película, esa modelo va a terminar siendo actriz, porque justamente lo que hacen es desarrollarle el instrumento al 100%. Lo particular que tiene el método es que en el arte de la actuación, el actor es instrumento e instrumentista. Entonces, ¿qué pasa? Así como el pianista tiene que conocer el piano para tocarlo y para que suene la melodía que tiene que tocar, el actor necesita conocer este instrumento que tiene, con sus emociones, con su fisicalidad, con su parte mental, ¿sí? O sea, en las tres áreas, y en la cuarta, como llamo yo también. Bien, acá lo que digo, lo que empecé como a investigar un poco es el tema de la virtualidad, digamos, por qué la virtualidad exige 100% cada vez más a la disciplina de la actuación, le exige entrar en mayor amplitud, ¿sí? del manejo de los elementos que necesita. La virtualidad no es nueva, ¿sí? Porque el hombre ya en la antigüedad, cuando se empezaba como a desarrollar en las pinturas rupestres, ya trataba de justamente reproducir mundos alternos, ¿sí? Y establecer como todo un mundo imaginario, abrir un mundo imaginario a través de lo emocional, ¿sí? O de los estímulos. Entonces, la etimología de virtual es virtud, y es la virtud de tener la posibilidad de conectarse, ¿sí? Más allá de lo corporal. Entonces, lo que yo quiero definir, ¿sí? Como punto, ya empecé a ver el cronómetro y como vengo con 4 ya empiezo a saltar cosas, ¿no? Pero bueno, no, quiero nombrar esto. Santo Tomás de Aquino hizo una división, ¿sí? Entre lo corporal, que es el mundo sensible, y lo virtual, que es justamente lo que va más allá de lo real. Bien, entonces, en el cine, por ejemplo, nosotros no nos damos cuenta, nadie se da cuenta que no hay olores, o que falta una dimensión. Y ahí entonces es donde empieza uno a decir, ok, acá está la virtualidad. ¿Por qué quiero nombrar esto de la virtualidad? Porque muchas veces, y hoy por hoy, uno dice, claro, la virtualidad se la relaciona estrictamente con Internet, con la tecnología de la comunicación, con la era digital. Sí, pero yo quiero nombrar esto, la virtualidad teatral. ¿Por qué nombré lo del cine? Porque quiero nombrar esto, la virtualidad teatral. Es la capacidad que una obra dramática se pueda convertir en una obra teatral. Y acá es donde yo amplío un poquito más y digo, ok, en lugar de decir virtualidad teatral, para tomar otras áreas, me gustaría llamarlo como virtualidad en la actuación. ¿Por qué? Porque la virtualidad en la actuación tiene la capacidad de que ese texto dramático se convierta en representación en escena. Entonces así le damos lugar justamente al cine, a la publicidad, al teatro, a la televisión, no solo al teatro. Perdón, que dije teatro nuevamente. Bien, los elementos que requieren en esta virtualidad teatral, ¿cuáles son? Tenemos en una obra, por ejemplo, tenemos los actos, las escenas, los cuadros, las acotaciones, los apartes. También tenemos, si hablamos de otros géneros, otras áreas, tenemos los planos, la iluminación, el vestuario, y tenemos algo que tiene que ver con
con el trabajo actoral, básicamente, que son los subtextos, las acciones físicas, la acción dramática, las circunstancias dadas, las emociones, la caracterización del personaje, y todo este mundo que es, como bien digo, en sus 4 áreas. Bien, el método lo que desarrolla justamente es un sistema de ejercicios destinados a entrenar el instrumento en todas estas áreas. Y es entrenar al actor y al no actor. ¿Qué quiere decir? Desarrolla el control de los propios recursos. Lo prepara para las necesidades del personaje. En desbloquearlo, ¿sí? Desbloquear el instrumento y conocer el instrumento. Porque lo que entrena justamente es esto, yo me voy a conocer mi instrumento, yo ya sé por dónde ir. No voy a ser tan omnipotente en decir, sí, sé perfectamente, porque puede ser que hoy por hoy no pueda ir a ese lugar, pero sé cómo está respondiendo mi instrumento, y sé cómo, si coacheo, si dirijo, cómo el actor está respondiendo, o cómo puede hacer para conseguirlo. En la virtualidad, estos elementos son fundamentales. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un instrumento desbloqueado en todas sus áreas. El método lo que hace es educar los sentidos, educar las emociones, en el aquí y ahora. Este aquí y ahora que tanto se nombra hoy por hoy, el aquí y ahora lo desarrolla cualquier tipo de actuación. Desde que Stanislavski estableció todo este cambio, todos vamos por el aquí y ahora. ¿Por qué? Porque requiere, sí o sí, que estemos en un mundo verdadero y real en el escenario o detrás de cámara. ¿Para qué? Para que el público se identifique y que crea en lo que está pasando. La disponibilidad de ser afectado, porque en este método el estímulo siempre está afuera, si bien yo saco las emociones, o también uno de los elementos que es la memoria emotiva, pero no es el método de la memoria emotiva, porque la memoria emotiva es un ejercicio, pero también hay otros ejercicios que son más allá de la memoria emotiva. Lo que sí, el estímulo... Disculpa, Ileana, no te quiero cortar, pero estás en tiempo. Dale. Ya, okay, y cierro entonces. La disponibilidad de ser afectado, ¿sí? Y responder frente a esos estímulos, todo eso hace que yo pueda responder ante una necesidad absoluta y exigente de la virtualidad en escena. Solo cierro con esto, en donde Strasberg decía que si hay un actor que comprende lo que se dice, pero no lo que sucede, no se puede llegar a interpretar la escena en forma verdadera y realista. Hay que entender lo que sucede. Y ese suceder es lo que nos está exigiendo la virtualidad en la actuación. Muchas gracias por permitirme exponer este tema. Gracias. Muchísimas gracias, Eliana. Bueno, con ese ya cerramos todas las exposiciones, así que antes de que me olvide le voy a comentar a los expositores que tienen la posibilidad de publicar sus presentaciones, bien, de realizar un paper. Para eso van a tener un instructivo que está en la web, que Ayelén, si me puedes dar una mano con eso, quizás les puedes poner el link del instructivo para publicar. Tienen tiempo hasta el 22 de marzo, si no me equivoco. Y los invito también a participar del cierre del Congreso, bien, que va a ser el viernes 12 a las 17 horas, donde se va a hacer la presentación del libro del Congreso del año pasado, bien, donde están todos los papers que, bueno, imagino que algunos de ustedes que estuvieron el año pasado quizás tengan escritos allí, y donde también están los escritos de los coordinadores, donde yo obviamente voy a escribir sobre las exposiciones que acabamos de escuchar. Así que bueno, con eso cierro todo lo que tenía que comentarles, y ahora sí podemos pasar a las preguntas, charlas entre ustedes, consultas, lo que haya quedado pendiente. Voy a arrancar con una pregunta que surgió bien al principio para Sergio. ¿Dónde se pueden encontrar castings en Capital Federal? Ahí me escribió una chica y ya le contesté por privado. Bien, buenísimo. Bárbaro. Bueno, si alguno más quiere saber, está interesado en ese tema en particular, lo puede poner ahí en el chat, así también Sergio se pone en contacto con ellos. Estaría bueno saber dónde, como para poder acceder. Estaría interesante.
Está bueno desde mi punto de vista, ¿no? Como vestuarista, pero he ido a castings igual, aparte. Está bueno como generar ese listado para la gente que está arrancando también. Me parece que, como comentabas vos, es un buen ejercicio. Sí, claro. Esto, asistir, ¿no? Ujú. Así que, Sí, hay muchos que bien. nos encuentran muy fácilmente también en Instagram, ¿eh? Digo, es como estar atentos y empezar a buscar. Es un Cuestión de poco también lo que googlear, sí. hablábamos de ser autónomos y autónomas. Obviamente que hay listados, cosas que se pueden dar, pero hay cosas que están al alcance. Si uno se pone a buscar en Instagram, por ejemplo, que muchos estudiantes y actores y actrices están mucho tiempo en redes sociales, y si se ponen a enfocar en buscar trabajos, o mismo si quieren, si les gusta algún director, directora, ahora que la virtualidad se amplió, escribile, ¿qué puedes perder más que un no? Totalmente, es mi Digo, hay recomendación muchos también directores que como... están poniendo constantemente sus convocatorias. Por ejemplo, hay un director muy interesante que se llama Jairo Bustamante, que si no me equivoco es de Panamá, que está poniendo todo el tiempo y hace 2 o 3 películas por año, y es interesantísimo. Digo, está Sí, bueno, quizá digo, si a como alguien le tienen, interesa algún director, seguilo, y bueno. no, que decía que como tienen la experiencia del casting, a lo mejor ya hay algunos nombres o algunas páginas de Instagram que nos puede facilitar y eso nos va a cortar. Digo, luego ahí seguramente, bueno, lo que siempre pasa en las redes, ¿no? Pones un me gusta y te empiezan a aparecer un montón. Pero bueno, estaría buenísimo poder compartirlo con todos para que nos podamos acercar. Sí, dale. Está buenísimo compartir la info ya adquirida, ¿no? Pero también hay mucho de eso. Yo particularmente, como desde mi visión como vestuarista, es mucho de tocar puertas y como contactarse con la gente, mostrar lo que uno hace, lo que uno es capaz de hacer, y así es como se arranca en esto, ¿no? Sí. Claro, y además me parece que no es menor ser autónomos también en algún punto, porque puede pasar, como decíamos previamente, que los castings son entrevistas de trabajo, a los cuales, si alguien trabajó de otra cosa, como intuyo que muchos de nosotros hemos trabajado de otras cosas, hemos ido en una época de entrevista de trabajo de otras cosas, y a veces no quedábamos. Entonces también en algún punto, si pasa eso, uno puede gestionar sus propios proyectos. Digo, acá o pasa a veces en los talleres, que dice, ay, no estoy actuando. Bueno, juntate con un par de actores y actrices y empezá a actuar. Nadie te lo prohíbe también, porque también para que nos llamen a algún lugar tenemos que estar trabajando en algún punto, además de ir a castings, para que nos Sí, hay vean. hay que derribar esa cuestión de esperar a que los llamen Claro. a uno y empezar a hacer. Es que sí, está buenísimo, me parece pensarlo así, porque es difícil que te llamen si no estás haciendo nada. ¿Cómo nos conocen? Totalmente. En un punto. Hay un comentario acá en el chat, dice, parece todo tan ambiguo respecto a la actuación y el arte del actor, actriz, que lo dijeron Claudio sobre la voz y Alejandra de la bioenergética, tan técnico y preciso, fue muy enriquecedor. Bueno, comentario. Acá comentan también, dice, por ejemplo, soy de Río Cuarto, quiero arrancar con el teatro, alguna recomendación, quién seguir, etcétera. Bueno, acá hay un debate también, digo, todo está centralizado un poco en Buenos Aires, ¿no? Digo, este congreso al ser virtual también abre esa posibilidad de que gente de otras partes del país que le hubiese sido imposible participar en esto, Sí, de y eso es algo repente que la virtualidad escuchándolo. también trajo. Digo, de nosotros ahora al dar los talleres presenciales y virtuales tenemos estudiantes de repente del interior y antes no era pensado compartir en un mismo espacio, por más que uno sea virtual y otro presencial, eso. Me parece que eso es bienvenido. Sumamente enriquecedor. Bien, también es importante fomentar la autogestión y la autonomía, no insistir únicamente en los castings, comenta acá Josefina también en el chat. Bueno, no sé si quieren hacer algún otro comentario, algún... Si no, Bueno, por mi... yo nada más que Dale. agradecerte a vos, al espacio de la universidad por este encuentro con tantos compañeros, algunos que sí conozco de la profesión y otros que no. Me encantó escuchar a Tomás Castiglione con 20 años entrando a exponer sus ideas, me pareció maravilloso. Nada, eso. Saludos, Tomás. Sí, la verdad que sí, la cuestión generacional también a mí me alucina. Digo, celebro un montón que esté una persona tan joven compartiendo su punto de vista sobre esto. Bien, ¿algún comentario más? No, yo agradecer también, me resultó muy interesante todo. Y no me extiendo más porque si me extiendo no paro. O sea, cuando uno es autor de una teoría, tenés que largar solamente puntas y
Entonces, bueno, para profundizar ahí puse en el chat que tengo un libro que fue publicado en el 2015 sobre mi enfoque pedagógico, que se llama Ficcionalismo, está editado por Nueva Generación. Si alguien está interesado en leerlo, en mi sitio www.cristinalivigni.com.ar, en contacto, se me escriben a contacto dónde se consigue, para no ocupar tiempo acá, les digo en las librerías que se encuentran, ¿no? Si quieren leer algo más de esto. Bien, sí, muchas veces los tiempos son muy reducidos para que, bueno, puedan entrar todos, pero me parece bueno eso, que puedan contactarse en caso de que quieran expandir bien lo que han comentado. Acá comentan, dice, creo que estaría bueno que los debates sean en el momento de cada expositor. Bueno, recomendación para la coordinación, por una cuestión de organización, se hace Me de parece que está esta bueno lo forma. que dice Mariano, lo estaba leyendo y me parece interesante, porque hay algo que si no se Se pierde pierde ya, sí. al final. Es interesante, hay bastantes cosas que, bueno, a veces a uno no le quedan. Sí, sí, totalmente. Ok. Pero bueno, por una cuestión de tiempos, imagino que si abrimos el debate luego de cada exposición podemos estar 5 horas acá. Yo Eh, Quiero quería sumar una comentar cosita. una... A ver. sí, Sí, Eliana y no. después... Bueno, dale, Ok. dale. No, Eliana, quería adelante. decir dos cositas. Una, que por ahí que dijeron ese concepto de que parece todo tan ambiguo en la actuación. Esto, digamos, como recomendación para por ahí la gente que recién comienza y demás, es importante, digamos que enamorarse realmente del proceso de la actuación y enamorarse de todos los... Digo enamorarse, lo digo de una manera muy poética y metafórica, pero es importante que sepamos que el entrenar al actor tiene un solo concepto, ¿sí? El concepto de conocer diferentes técnicas, conocer todo lo que nos podamos empapar, pero no dar de baja, ¿sí? No darse de baja a uno mismo. Es muy difícil decir no frustrarse, obviamente, porque uno se frustra, porque nosotros como actores tenemos siempre el no primero, pero el enamorarse del proceso es el desarrollo de ir a un casting, como lo de los castings que decían, ir a un casting, ir no sé, bueno, una clase, entrenar, grabar un video porque me lo piden en el autocasting, todo eso tiene que ver, para mí como consejo, siempre el hecho de tratar de hacerlo como si fuera una función, o como si fuera una filmación de una película, porque hoy por hoy, y siempre, no sabemos cuándo nos puede llegar a tocar, y esto por ahí es en la gente que recién comienza o que quiere empezar a estudiar, nunca sabemos si va a haber una oportunidad de esas que soñamos o no, y es importante saber que justamente en el aquí y ahora del entrenarse, en el ir a los castings, en todo eso uno tiene que encontrar el regocijo de hacerlo como actor. Es como la función de teatro. Siempre hay que tratar de tomarlo así. Es un gran consejo porque muchas veces uno ve gente de mucho talento frustrado porque no quieren ir a un casting. Dices, no puede ser, ¿cómo que no quieren ir a un casting? ¿O cómo no se presenta con toda la capacidad que tiene? Cada ser es único y irrepetible, y en este arte justamente es importante encontrar la propia versión. Y hoy por hoy, que es diferente a lo que nos sucedía antes a nosotros, digo, mi generación, en los 90, cuando estábamos de todos los días de casting y por ahí había menos gentes en los castings. En el 2000 empezó a haber mucha gente más y demás, pero teníamos castings, 5 castings por día y demás, entonces era sumamente interesante. Hoy por hoy eso se terminó y hoy por hoy empieza otra era, que es el tema de justamente del autocasting, que vino para quedarse, porque los mismos directores de casting lo dicen. Entonces, no esperemos, la verdad, no esperemos a que se pase esta pandemia. Esto se lo digo a los actores y a la gente que empieza a entrenar, no esperen a que pase porque hoy es la cosa, ahora es la cosa. Después seguramente van a venir otras cosas más, pero hoy es esta realidad. Y bueno, es importante eso, por eso hay que moverse. En las redes es un lugar importante, que bueno, que los chicos jóvenes lo saben muy bien, pero es la carta de presentación del artista. Entonces, es sumamente importante tener en cuenta eso también, ¿no? Y brindar algo, justamente, como artista. Nada más quería sumar eso. Gracias, sí. Eliana. Bueno, Seguimos con Yoska y después Guillermo había levantado la mano. bueno, Dale.
por supuesto, agradecer a la Universidad de Palermo por estar acá. Es, no sé, como el quinto o el sexto año que estoy y estoy muy contento por eso. Estoy muy contento de haber coincidido con estos profesionales y escucharles y poder pensar a partir de todo eso me resulta muy satisfactorio. Quería también decirles que nosotros yo coordiné y armé una mesa del actor meissneriano el lunes. Así que cuando salgan todas las publicaciones virtuales van a poder ver seis actores hablando sobre distintos puntos de la técnica, lo que les puede dar un panorama más amplio. También tengo material teórico que puedo compartir, así que cualquier cosa nos siguen. Y nada, y agradecerles muchísimo por esto, porque justo me parece que lo mejor que puede acontecer es que haya diferencias de punto de vista, porque somos tantas posibilidades como personas, cada uno tiene sus fundamentos de por qué se maneja con una línea u otra, pero en la medida pasar por todas las que se pueda mejor, porque así cada uno va a terminar armando su propia técnica, digamos. Y no atarse a olvidar- ninguna también. Pasar por todas y soltar cuando hay que soltar también. Está bueno, porque a veces suele suceder que muchos actores y actrices quedan atrapados con una técnica y se ve la técnica por delante de la escena, de la obra, y eso también es un problema a veces. Pero eso es un problema pedagógico que quien lo enseñó no supo decirle a la persona que la técnica está para apuntalar la creatividad. Claro, claro, por eso me parece que Pero es yo, por interesante ejemplo, lo sí que decís, estoy que está ceñido buenísimo en una técnica. recorrer muchas técnicas, pero siempre saber cuándo soltarla. Sí, la técnica para mí está siempre, de hecho, cumple un lugar de primera formación de la situación de investigación, como decía el profesor Guillermo López de Bock. Y luego, cuando estoy trabajando, si tengo algún accidente, alguna dificultad o algo, me puede seguir alimentando en ese presente. O sea, yo sí estoy ceñido a una técnica, por más que pueda utilizar varias. Pero a lo que voy es, bueno, tomando un poco eso, que dependerá de la experiencia de cada uno y dependerá, y con esto termino este pequeño discursito, de que los profesores estén preparados pedagógicamente. No suele haber mucha pedagogía de la actuación porque la mayoría de nosotros llegamos a la docencia por una necesidad económica. Entonces, pensarnos como formadores que tenemos responsabilidad sobre aquellos que se acercan para descubrir o que están necesitando reforzar su trabajo, bueno, tener en cuenta que este rol del docente debe tener un acompañamiento, debe posibilitar el acceso educativo a quien se acerca a nosotros y no dejarlo ni en la inspiración en ese momento o no lo entiendes porque no lo entendiste, no lo comprendiste. Nuestro trabajo pedagógico nos pagan por facilitarles un conocimiento y brindarnos a la singularidad por más que estemos trabajando en grupo. Potenciar la singularidad, como bien decía también Sergio, ¿no? Potenciar la singularidad, poder dejar poder provocar esa autonomía del hacer y no estar dependiendo de nadie ni de nada, sino bueno, tener las herramientas y apelar a ellas según vayan necesitando. Pero la responsabilidad pedagógica me parece algo que estaría bueno que cada vez estemos más atentos a eso, ¿no? Porque hay pedagogía teatral cuando parece que es pedagogía actoral. O un montón damos clases, pero los espacios de pedagogía son muy reducidos. Como si dar clases fuera la mera transmisión de una lectura de un libro o de los ejercicios que me enseñó un maestro. Por eso estoy tan cerca del pensamiento, por supuesto, de Raúl Serrano y de lo que estaba comentando Guillermo, porque es necesario para mí el movimiento y el avance. Es necesario pensar, también lo estaba diciendo Eliana, pensar los conceptos, esa información que nosotros tenemos, pero tener claro que la población a quien va a ser dirigido, a quien vamos a acompañar formativamente, tiene sus singularidades y tenemos que poder acercarnos de la forma más sencilla y menos frustrante para quien a veces no entiende qué es exactamente la actuación, que eso sería otro tema, qué es la actuación. Pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, muchísimas gracias, Yoska.
Me parece súper interesante para armar otra mesa de debate el tema de la pedagogía, ¿no? En todas las áreas teatrales. Pero bueno, quedará ahí pendiente para el próximo. Guillermo, antes, ¿querías comentar algo? Sí, a ver, voy a tratar de ser escueto y no repetirme con algunas cositas porque me pareció que hay algo interesante que se generó acá. Voy a tratar de pararme sobre 3 puntos, espero no irme muy lejos. Me parece, la ambigüedad que se habló, estuvimos hablando de lo que es la ambigüedad teatral, es todo tan ambiguo. Se habló, yo creo que no. Hablamos sobre la técnica y hablamos también sobre estar preparados pedagógicamente, como decía Yoska, ¿sí? Esos 3 puntos quiero detenerme un segundito. La ambigüedad, yo creo que parte cuando no hay fundamento pedagógico, justamente. Cuando uno toma clases con alguien que no tiene fundamentos pedagógicos y no tiene formación, no tiene una didáctica, va a empezar a estar en la ambigüedad, y porque el teatro hay que actuar y hay que hacer y sentir, pero lo que nosotros como formadores tenemos que hacer es enseñarles el cómo. A mí no me sirve de nada. Bueno, acá vos tenés que sentir que el personaje, sí, está bien, pero ¿cómo lo hago? Yo te estoy pagando a vos para que me enseñes cómo. ¿Entendés? Entonces, esa ambigüedad a mí viene de la mano de todas las falencias que tienen algunas personas que están frente a una clase, ¿sí? Porque esto también es importante aclarar, que el ser talentoso como actor, como actriz, el ser talentoso como director o como directora, no te habilita a ser un docente de actuación. No significa que tenés las herramientas para poder transmitirle a alguien que quiere formarse en el quehacer teatral. ¿Sí? Esto es importante también porque hay algo que es real. Es como dice Yoska también. Es verdad que hay veces que la necesidad a veces nos lleva a dar clases y es una salida laboral. En mi caso, por suerte, descubrí mi vocación por la docencia, mi pasión por la dirección al lado de quien es mi maestro, Raúl Serrano. Estar 10 años al lado aprendiendo de él es lo que me despertó la vocación por esto. Y desde ahí hasta acá sigo comiéndome la cabeza para ver cómo facilito y cómo le transmito una técnica de actuación concreta y particular a quien se acerque a estudiar conmigo. Y acá me quedo con la técnica, una técnica de actuación. No hay una técnica de actuación que sea universal, que sirva para todos los géneros y todos los estilos. Por eso yo en mi espacio de formación digo, yo te voy a enseñar una técnica, una metodología que a vos te va a servir para lograr estar en el escenario vivo, orgánico, que te estén ocurriendo cosas de verdad, y que sepas qué hacer para lograr eso. ¿Sí? Ahora, si vos esta técnica que yo transmito en mis clases la querés llevar para trabajar en comedia del arte, o en el teatro isabelino, o en la comedia musical, no te va a servir solamente para eso. Vos ahí vas a tener que incorporarle los elementos técnicos que requiere ese estilo o ese género. Entonces no existe una única técnica universal que sirva para todo el teatro. Y lo último, ya con esto cierro, la preparación pedagógica, que ya lo dije antes, que es fundamental, que por favor quienes estamos frente a una clase lo tomemos con seriedad y sepamos que hay que ser concretos. Una técnica es algo concreto y material que se puede enseñar. No es algo efímero, no es hablar sobre la poética y sobre lo que yo pienso que es el teatro. Yo necesito ser específico y concreto en lo que enseño, para que después el alumno, la alumna, incorpore esa técnica, como decía Sergio también, para después olvidarse y jugar y construir. Nosotros incorporamos una técnica para luego olvidarlo. Nada más. Muchas gracias, Guillermo. En la lista estaba Eliana, después Matías y Cristina, luego. Sí, yo lo que quería era agregar algo apoyando esto, que lo de la mesa de debate, de verdad, de lo de la docencia, me parece maravilloso que se pueda llegar a hacer, Cecilia, porque de verdad creo que es una problemática para mí tremenda que veo hoy por hoy, de la gente que se pone a dar clases no solamente de teatro, sino, seguramente acá mis colegas deben estar compartiendo esto. Hay mucha gente, como bien decía Yoska, que el tema este de la necesidad, se ponen a dar clases o de teatro o de canto o de baile, cuando realmente no hay una docencia, no hay una pedagogía, perdón, antes. Entonces yo siempre lo recomiendo, por ejemplo, a mis alumnos les digo continuamente, le digo, ¿te interesa? ¿Tenés ese don de enseñar? ¿Lo estás descubriendo? Ok, vas a estudiar pedagogía, anda a estudiar pedagogía. Es fundamental que se haga una especie de entrenamiento en eso, ¿no? De educación, perdón.
porque de verdad cualquier persona, no lo digo despectivamente, lo digo desde un lugar de preocupación, que muchas veces se ponen hay gente que se pone a dar clases y no tiene el sistema pedagógico establecido en sus estudios. Ya sé que hay gente que por ahí estudia y por ahí no lo puede aplicar, no digo esto, pero por lo menos, porque estamos trabajando como docentes sobre un instrumento que es un ser humano. Entonces, más allá de las diferentes técnicas y de los diferentes métodos de cómo conseguir en el actor tal, eso más allá de lo que se enseña, es la pedagogía en sí, que se está enseñando algo a alguien que es un ser humano. Entonces, seguramente Claudio me puede decir justamente el tema de cuánta gente se pone a enseñar canto y puede llegar hasta lastimar la voz a la persona. O sea, la verdad es tremendo. Como docente en la danza también lo he visto mucho. Y a mí a veces me preocupa. Y en la actuación, por ejemplo, acá estamos como, bueno, hay varias escuelas y técnicas de teatro que a mí me encanta porque me parece fundamental que esté establecido esto, pero digo, todos podemos ver cuánto de eso se ve hoy por hoy, y la mezcla de lo que sucede, que más allá de saber lo que enseñar, es el cómo enseñarlo, como bien muchos lo dijeron, pero el manejo de un grupo, el manejo de la persona, porque podés llegar a frustrar a una persona, o a un actor, podés llegar a frustrarlo en todas sus 4 áreas, como digo yo. Y eso es muy problemático, porque es un ser humano. Y creo que está bueno establecer está buenísimo esto que dijiste de establecer una mesa para realmente, para que se ponga en conciencia cuánto se requiere estudiar pedagogía. Hoy por hoy, todo el mundo da clases de teatro, creo que en el mundo de la danza está pasando mucho. No lo digo despectivamente porque digo que quizás hay mejores profesores que todos nosotros juntos acá y que todos los grandes maestros. No digo eso, pero digo que hay un punto en el que hay que tener en cuenta que se está enseñando a un ser humano o a seres humanos. Nada más, quería plantear eso. Gracias. Totalmente de acuerdo, Eliana, pasa un poco lo mismo con mi rubro. Son dos cosas totalmente diferentes, ser un buen docente, un buen capacitador y ser un buen profesional, o sea, ser bueno en tu profesión. Son dos cosas totalmente diferentes que tienen que ir de la mano para poder hacer. Bien, Matías. Bueno, yo quería decirle al muchacho, no sé quién era, de Río Cuarto, que decía a quién sigo, de dónde empezar. Bueno, acá tiene un montón de opciones y con distintos puntos de vista para empezar. Tomo una anécdota personal, digamos, yo soy de Mocoretá Corrientes y me vine a estudiar periodismo primero y después teatro. Y hoy por hoy, digamos, por ejemplo, el año pasado no pude ir a dar los talleres allá y tengo los alumnos virtuales. Y lo digo por mí, pero digo con cualquiera, hoy tenés la posibilidad desde cualquier lugar, con la virtualidad, de estudiar con quien quiera, con los grandes profesionales que tenemos acá en Buenos Aires. Entonces, a los chicos del interior le digo, aprovechen esa posibilidad. Y fíjate que, bueno, Eliana habló un montón también del trabajo que ella está haciendo con la virtualidad. Todos tratamos de acomodarnos y no de improvisar lo menos posible con eso y verdaderamente funciona si el alumno tiene voluntad, no solo depende del docente. Y entonces yo lo que digo que es para empezar, que empiece. Ese sería mi consejo no pedido, digamos. Para empezar y después vas a ir viendo en el camino distintos métodos, formas, personas, porque por ahí te puede interesar el método, pero por ahí no tenés feeling con la persona, o tiene, como decían, somos todas personas distintas, por ahí te sentís cómodo con alguien. También las edades son distintas, hay momentos, entonces quizás en un momento te gustaba una cosa y después no te gusta otra y te interesa otra, y no tiene nada de malo eso. Yo creo que es importante ser curioso y investigar y probar, y después uno va encontrando. Después, a la hora de actuar, como dicen, el método o la forma que aprendimos queda en un segundo plano y sale esa subjetividad y personalidad única que tiene cada actor, por supuesto con esas herramientas, pero de todo nos podemos nutrir, desde mirando un cuadro hasta un montón de cosas. Entonces, yo le diría que empiece con algo y después ves si te gusta, si no te gusta.
etcétera. Y bueno, muchas gracias a todos, un placer compartir, es mi primera vez acá en la Universidad de Palermo, y un placer estar con todos, me gustó mucho cada una de las exposiciones. Gracias a vos, Matías. Antes de pasar a Cristina, voy a leer brevemente algunos comentarios acá en el chat. Dice Mariano: yo creo que los métodos por lo general vienen a aplastar las particularidades de las personas. Escolariza un poco la profesión, la técnica es necesaria, pero la actuación está más cercana a desaprender que a metodizarse. Bueno, le podrán responder. Dice que la ambigüedad es algo positivo en el arte. Después otra comenta en relación a los docentes. Dice, pasa al revés, docentes preparados pedagógicamente, sobre todo para la educación formal, pero que no actúan, no dirigen, no escriben, no producen. Bueno, trabajar y conocerse en el camino, en fin. Cristina, ahora sí, te cedo la palabra. Bueno, llegamos al meollo de los temas que más me calientan, aunque me parezca la palabra fuerte. Para mí, la docencia, sí, está también como un trabajo, pero dar clases fue de chiquita una pasión realmente, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dijeron varios, perdón si me olvido alguno, pero a uno le quedan los últimos que hablaron del tema, ¿no? Matías, Tizoco, Guillermo López, Eliana Migliarini, con respecto a esto de la responsabilidad de lo que es ponerse en el lugar de formar en actuación, ¿no? Digamos que en cualquier disciplina, pero en actuación en especial, el instrumento, trabajamos con nuestras emociones, con nuestro cuerpo, y a mí a las clases me llegan historias de dolores y momentos pasados en clases donde el docente se confunde, en vez de estar formando al actor, formando a la persona y hacer señalamientos a cómo es la persona, y no se trata de saber cómo es la persona. No todo el mundo tiene claro, a veces en los docentes, quienes ejercen la docencia, el campo de los psicoterapéuticos del campo de lo que es la formación en la actuación, ¿no? El psicoterapeuta trabaja también con, sí, con el psiquismo, pero base a la verdad de la persona. Cuando uno trabaja con las emociones de los alumnos, los enseña a trabajar ellos mismos y todo, es para construir ficción. Para enseñarles a vivir, yo siempre les digo, no esperen que les enseñe a vivir, porque ya llevo varios años tratando de saber cuál es la justa y voy como voy pudiendo vivir, ¿no? Porque eso es otra cosa que circula por ahí, los profesores que enseñan a vivir, ¿no? Creo que, profesor, hay varios mitos que hay que desarticular. El profesor de teatro no enseña a vivir. Que alguien le marque muchísimo como docente y esto le aporte, totalmente de acuerdo. Yo vengo investigando hace años el tema de la pedagogía teatral, y cuando decía Eliana y todo, para dar clases hay que saber pedagogía, yo diría investigar a las pedagogías, porque yo que soy grandecita, cuando yo me empecé a formar, no se hablaba de pedagogía teatral, es bastante reciente el campo de las pedagogías teatrales. Justamente en el libro que se presenta mañana va a estar un trabajo mío donde digo ficcionalismo, pedagogía teatral que incluye una didáctica actoral, pero que va más allá, ¿no? Y un punto de los que digo es que no debemos hablar, desde mi punto de vista, de pedagogía teatral, sino de pedagogías, ¿no? Porque hay varias, somos muchos los que estamos, bueno, en realidad somos pocos, pero digamos, somos varios en Argentina y a una llegada de otro país, los que estamos trabajando y escribiendo sobre pedagogías teatrales, ¿no? Entonces, ese territorio inasible de la actuación, donde todo se mezcla, puede ser para el espectador que salía emocionado a hablar. A mí me llegó, yo pienso que este personaje no tiene por qué estar sabiendo cómo se nombra cada cosa. Yo creo que es responsabilidad de los que formamos, yo formo actores y formo docentes. O sea, a los actores los formo en la teoría y técnica ficcionalista, y los docentes les enseño aparte la didáctica. Para mí la didáctica es un punto más, digamos, ¿no? Porque yo puedo haberme formado muy bien como actriz y haberme aprendido la técnica, pero digamos, a la hora de formar a otro, desde mi punto de vista teórico, ¿no? Tengo que tener otros elementos. Y otro punto importante para los
que es, no, a ver qué nombre ponerle, los docentes de actuación y de pedagogía teatral, es salirnos de los egos y de que tenemos la verdad agarrada de la pata. Nadie tiene la verdad agarrada de la pata. Yo hablo con muchas actrices y actores, porque yo casi todo. Yo empecé como actriz, trabajé mucho tiempo y después me volqué hacia la dirección. Sentí que me apasionaba más esto. O sea que yo digo, hablo de los actores como de una época pasada mía. Claro, hay actores que no escriben ni se dedican a dar clases, pero también están investigando en la práctica. Mira, ¿sabés cómo lo resolví? Che, me encantó lo que hiciste. Yo había tomado de fulano pero lo junté con esto y le mezclé la sensorialidad y hacen cosas re interesantes. Realmente están investigando y creando su propia técnica. Lo que pasa es que no hacen pedagogía teatral porque no pueden hacer formulaciones transmisibles para una generalidad. La posición de mi pedagogía, el ficcionalismo, es que si bien, bueno, esto es lo que yo decía de los salir de la herida narcisística, por ahí de decir, bueno, yo por ejemplo digo, el ficcionalismo no es la panacea de todas las problemáticas del autor. Yo aporto en un sentido. No es el elixir. Vengan a mis clases porque de acá van a salir ¡fua! Reventando los escenarios, porque, no sé, hay por ejemplo ay, no sale ahora el nombre, creo que lo había anotado acá, porque, Darío Grandinetti es un actor que ha recibido muchos premios, algunos pueden ser algo merecidos, quiero decir, ha hecho trabajo, yo lo he visto hacer trabajo maravilloso, y si a mí me hubiese preguntado, yo digo, este muchacho estudió 20 años de actuación, no estudió actuación. Él hizo algún cursito en Entre Ríos cuando empezó, y después, entonces el camino del arte pueden existir incluso los que no estudian. Lo que pasa es que esos son con un talento especial. Para los que quieren, para la mayoría, si van a un curso de actuación con un pedagogo que sepa lo que le está enseñando, va a poder tocar Bach, va a poder tocar Mozart, si para el piano, correctamente. Lo demás lo va a poner el talento, no todos van a tocar la pieza, eso no se puede enseñar, ¿no? Lo que sí, desde mi punto de vista, es enseñable cuando ustedes dicen no todos somos iguales. Mi presupuesto, no quiere decir que sea la verdad, pero yo parto del presupuesto que si bien no todos somos iguales, no todos los alumnos son iguales, sí es posible establecer regularidades que se dan cuando se construye ficción teatral. Pero eso dije muy rápidamente por el tiempo que teníamos, que, por ejemplo, en lo orgánico, ¿no? Cada uno va al médico y ningún organismo es igual que el otro, ¿no? Yo soy asmática, el otro tiene una cardiopatía, el otro, qué sé yo, una amiga mía le nació un nieto con un solo riñón, en monorreno, pero los médicos estudian anatomía y fisiología del sistema nervioso, del estómago, entonces sí, como si todos somos distintos. No, quiere decir que hay una regularidad, ¿no? Dentro de esa regularidad, después voy a decir que tiene que ver la medicina con esto, dentro de esa regularidad empiezan las diferenciaciones, ¿no? Un niño que nace con un riñón, las afecciones, bueno, el ficcionalismo busca eso, y cuando yo digo aprender el lenguaje de la ficción actoral, es aprender regularidades en eso. Ahora, a partir de esas regularidades, cada cual crea su historia. Es como decir, yo lo que enseño en mis clases, porque así que fueran, el lenguaje de la música o el lenguaje verbal. Ahora, cuando uno va a la escuela y empieza, mi mamá me ama en mi época, acá caigo, soy recontra vieja, no sé qué les dirán a hacer en los primeros ejercicios, frases muy sencillas, después cuando hacen tema libre, saltan algunos pibes que escriben unas cosas que dicen, pero usted es un poeta. Bueno, eso ya uno no está en manos de uno, ¿no? Pero uno sí puede dar la herramienta sistemática para que todos sepan hablar, para que todos sepan leer, y algunos saldrán Borges, Alejandra Pizarnik, eso ya está en cada uno. Pero desde mi punto de vista, por eso yo quiero busco formar actores que manejen todo lo que tenga que ver con lo corporal, pero también con lo teórico, porque eso los hace dueños y no los hace estar tan en dependencia del director, ¿no? Sí, porque a veces los directores no saben pedir. Y suelen haberme pasado en ensayos, en distintas situaciones, en distintas anécdotas, pero pensá que ese tipo
se le acaba de morir un hijo, no puede estar así, se le acaba de morir un hijo, pero el actor se tensa y entiende que se le acaba de morir un hijo y realmente no sabe cómo llevar esas circunstancias a lo que tiene que hacer ahora. En mi época de estudiante, en los primeros años, pasó así en la escuela donde yo estaba, con una actriz, no era actriz todavía, se estaba formando, que tenía que abrir la puerta, el marido estaba tocando el piano, y recriminarle, el tipo la había engañado, la había jodido, le había sacado los hijos, qué sé yo, las maldades más grandes. Y ella decía, esto se termina aquí. Y lo decía en este tono, ¿no? Entonces el profesor le decía, no, te hizo esto, te sacó el hijo, te pegó, Y la chica nerviosa volvía a entrar. Pensá que este tipo te está matando, te está sacando la vida. Volvía a entrar y dice, esto se termina aquí. Cada vez más nerviosa. ¿Qué pasó? En un momento sentimos ruidos, estábamos en la otra aula y nos enteramos de lo que estaba pasando. Entró la chica y le encajó una silla con la cabeza, ¿no? Esto se termina acá, le dijo, porque lo que le pasaba era, no era culpa del profesor y culpa de ella, que ella estaba entendiendo lo que le pasa al personaje, pero no lo podía incorporar. Entonces, coincido con Guillermo, coincido con Matías, coincido con Eliana, varios estamos hablando de esto, que esa supuesta ambigüedad del arte actoral hay que, si uno va a dar clases, hay que convertirle en un objeto de conocimiento. Cristina, sí. disculpa que te corte, por nosotros digo, hay 32 personas escuchando, yo creo que seguiríamos tranquilamente, pero ahora dentro de un rato, ya en este mismo link, arranca otra comisión. Yoska, lo último, Yoska, Sí, lo último, es rapidísimo. Terminamos con vos y agradezco muchísimo a la gente que se quedó hasta lo último escuchando y muy interesante la verdad y gracias. Simplemente esto, yo te he agradecido de todo. La pregunta, como en un momento formulaba, es, ¿pero entonces es pedagogía actoral o es pedagogía teatral? ¿Por qué es teatral si enseñamos actoral? Simplemente dejo esa pregunta porque me parece que se junta todo y sabemos que no es lo mismo actuación que teatro. Eso. Bueno, solamente. muchísimas gracias. Me encantó el cierre porque abre esta puerta para el próximo congreso, volver a estar todos reunidos. Mañana teniendo todos juntos 2 horas. hablamos de este tema, dices. Mañana nos juntamos todos No, y hablamos de mañana no puedo. No, para una próxima ocasión encontrarnos todos nuevamente y seguir debatiendo sobre pedagogía teatral o actoral. Bien, muchísimas gracias y los despido.